Había un pastel a medio comer en el suelo, una copa de vino rota en el fregadero y el tacón izquierdo de alguien atascado en el ventilador del techo. Nadie hablaba, ni siquiera Teresa, que nunca dejaba de hablar. Ni siquiera Alondra, cuya idea había sido todo esto. Ni siquiera Camila, la novia, que estaba acurrucada en una manta que no era suya, mirando fijamente la televisión silenciada del hotel. Eran las 7:03 de la mañana y yo lo estaba viendo todo a través de las grabaciones de seguridad a las que se suponía que no debía tener acceso. ¿Alguna vez has mirado algo durante tanto tiempo que tu cerebro empieza a rellenar los sonidos que en realidad no puedes oír? Eso es lo que era. Solo un vídeo en blanco y negro de 8 mujeres desmoronándose en tiempo real. Riendo demasiado alto. Bailando descalzas sobre muebles caros. Una de ellas creo que era Valentina, vertiendo tequila directamente en un aro de luz. Al principio parecía divertido. Luego no. Se puede ver el momento exacto en que cambia. Se puede ver la forma en que Camila se vuelve para susurrarle algo a Alondra, y cómo Alondra se congela como si hubiera oído algo que no debía. Se puede ver la forma en que Teresa sigue mirando su teléfono, y luego deja de revisarlo por completo. Se puede ver a Valentina paseando, luego desapareciendo, y luego reapareciendo con alguien que no estaba invitado. Alguien a quien reconocí. Y fue entonces cuando dejé de respirar. Se suponía que no debía ver esto. Había entrado en el sistema interno del hotel usando credenciales que definitivamente no debería tener de mis días como contratista de informática. Me dije a mí mismo que solo era curiosidad, nervios de boda, o lo que fuera. Que solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Que Camila estuviera a salvo. Pero esa no era la verdadera razón. No revisas las cámaras a las 6 de la mañana por amor. Lo haces por sospecha. Lo haces cuando ya lo sabes. Vi las imágenes granuladas del penthouse, la fiesta terminando, y luego volviendo a empezar después de la medianoche. La puerta se abrió 2 veces después de que llegara la lista oficial de invitados. La segunda vez que se abrió, fue cuando todo empezó a pudrirse. Alguien había traído a un extraño. Solo que no era un extraño. No para mí. Y tampoco para Camila. El archivo de audio. Ahora admitiré algo que nunca le he dicho a nadie. Revisé el iPad de Camila una vez. Hace meses. Fue un estúpido momento de debilidad, y me dije a mí mismo que no lo volvería a hacer. Pero a las 7:10 de la mañana, mientras veía a mi futura esposa besar a alguien a quien nunca dejaría entrar en nuestra casa, recordé que su iPad se sincroniza automáticamente con su iCloud. Así que lo comprobé. Había una grabación de voz subida 6 horas antes. Titulada Jajajarreto. Cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría. Duraba 3 minutos y 12 segundos. El primer minuto era solo gritos. Risitas. Música de fondo. Algo sobre un juego. Luego alguien gritando verdad o reto, ronda final. Luego silencio. Luego la voz de Camila. Sonaba sin aliento. Y lo que dijo, no creo que lo olvide nunca. Ni aunque quisiera. Debo haber reproducido el audio 5, quizás 6 veces. No porque no lo hubiera oído la primera vez, sino porque una parte de mí genuinamente pensaba que podría oírlo de manera diferente si me mantenía lo suficientemente tranquilo. ¿Alguna vez has hecho eso? Reproducir algo traumático y esperar, desesperadamente, que tu cerebro de alguna manera se haya equivocado la primera vez. Seguía pensando, quizás lo entendí mal. Quizás la risa no era suya. Quizás fue una trampa. Una broma. Chicas siendo estúpidas. Pero no. Era la voz de Camila. Su cadencia exacta. Esa risa baja y traviesa que hacía cuando intentaba sonar inocente. La misma que usó conmigo cuando rayó mi coche y culpó a una misteriosa camioneta roja. El segundo minuto del audio fue silencioso. No de una manera pacífica. Silencioso de la manera en que una puerta de baño cerrada es silenciosa cuando alguien está llorando detrás de ella. Se oían susurros ahogados. Alguien dijo, no puede ser. Alguien más dijo, se va a enterar. Luego la voz de Camila de nuevo. Es solo un reto. No significa nada.
Y entonces la risa volvió, pero ahora era aguda. Nerviosa. Borracha. Desquiciada. Lo pausé justo antes de los últimos 30 segundos. No podía hacerlo. Todavía no. En lugar de eso fui a la cocina, me serví jugo de naranja, y luego vertí whisky en el jugo de naranja como si fuera una especie de padre divorciado y roto. Me senté en la mesa en silencio, mirando la pantalla rota de su iPad, preguntándome cuántas mentiras podían caber en 192 segundos de audio. Cuando finalmente le di a reproducir de nuevo, fue justo a tiempo para oír el sonido de la puerta abriéndose. Fuerte. Luego pasos. Luego alguien, probablemente Teresa, chillando, Dios mío. No puedo creer que de verdad viniera. Y luego Camila. Dijo que haría cualquier cosa si se lo pedía amablemente. Alguien se rió. Alguien más dijo, ¿estamos grabando esto? Y entonces, tan claro como el día, y juro que esta siguiente línea está grabada en mi columna vertebral ahora, Camila susurró, si Mateo se entera, simplemente lloraré. Siempre me perdona. Se me cayó el iPad. Literalmente se me cayó. Cayó al suelo y rebotó debajo de la mesa. Paco, nuestro perro, entró corriendo como si pensara que era un juego. Empujó la tableta con su nariz, moviendo la cola. Mientras tanto, yo me quedé allí inmóvil, mirando la pared mientras todo mi sentido de identidad se derrumbaba sobre sí mismo como un edificio quemado. Ella lo sabía. Sabía que me enteraría. Había contado con ello. Y había planeado su defensa incluso antes de que comenzara el crimen. Todavía no sabía quién era él, pero tenía una sospecha. Una muy fuerte. Había un tipo llamado Rodrigo. Sí. Rodrigo. Como un villano de libro demasiado seguro de sí mismo, que trabajaba con ella en la agencia de publicidad. Había visto sus mensajes una vez, durante ese mismo incidente del iPad que juré que nunca repetiría. Él le había enviado una foto de su cena. Ella respondió con un emoji de llama. Inofensivo, ¿verdad? Pero aquí está la cosa. Camila es vegetariana. Y el plato era un chuletón gigante. Fue entonces cuando supe que no estaba admirando la comida. Así que cuando oí esa voz en el fondo de la grabación, baja, grave, medio borracha, supe exactamente quién era. Rodrigo. El mismo tipo al que una vez llevé a casa desde una parrillada de la empresa. El mismo tipo que se rió de mis chistes de papá y me pidió mi receta de chili. El mismo tipo que le envió un mensaje de texto diciendo, hoy te ves peligrosa. Y se salió con la suya porque Camila juró que era gay. Spoiler, no lo es. Tenía preguntas. 100 de ellas. Pero solo una importaba realmente en ese momento. ¿Todavía estaba con él? El sol ya había salido. La boda era en menos de 36 horas. La gente estaba llegando en avión. Mi mamá había encargado servilletas bordadas con nuestras iniciales. Y en algún lugar, en una suite de un hotel de lujo que yo había pagado en parte, la mujer con la que se suponía que me casaría estaba despertando de una noche a la que no fui invitado, junto a un hombre que no era yo. A las 8:41 de la mañana, hice algo irreversible. Salí de nuestro chat grupal de la boda. Sé lo tonto que suena eso en comparación con todo lo demás, pero créeme, importaba. Ese chat estaba lleno de mensajes. Su prima Iris acababa de publicar una selfie desde el aeropuerto de Guadalajara con la leyenda, qué emoción, vibras de boda. Cara sonriente con ojos de corazón. Y el tío de Camila envió otra broma sobre cómo todavía estaba crudo de su último matrimonio. Todos estaban emocionados. Todos estaban involucrados. Excepto yo. Estaba sentado con la misma sudadera que había usado la noche anterior, bebiendo whisky con jugo de naranja tibio de una taza de café que decía, el prometido más o menos del mundo. Tratando de decidir si debía cancelar una boda o una vida entera. El chat grupal era un caos. Pero noté algo sutil que nadie más habría notado. Camila no había escrito una palabra en él desde las 6:19 de la tarde del día anterior. Lo último que publicó fue una selfie con su escuadrón nupcial en el balcón, con la leyenda, vamos a crear algunos recuerdos. Copas brindando, mujer bailando, anillo. Y los comentarios de todos, su mamá, mi tía, amigos al azar de la universidad,
estaban llenos de emojis de corazón y te lo mereces. Y reina hermosa. Y me quedé mirando esa palabra, mereces, hasta que perdió todo significado. Silencié el grupo por 1 hora. Luego me fui. Sin explicación. Sin salida dramática. Solo una notificación roja y silenciosa que decía, Mateo ha abandonado la conversación. Ni siquiera 30 segundos después, recibí un mensaje de texto de la hermana de Camila, Tatiana. Tatiana. Mateo, ¿qué estás haciendo? Tatiana. Por favor, no arruines esto antes de que hablemos. Tatiana. Te lo ruego. Esa fue la palabra que usó. Rogando. Me golpeó fuerte. No porque me sintiera mal por ella, sino porque me di cuenta de que era la única que sabía que algo andaba mal. El resto del mundo todavía pensaba que estábamos en modo cuento de hadas. Tatiana, sin embargo, lo había visto. Había estado en la fiesta. No me había enviado el audio ni los vídeos, pero sabía que yo había visto algo, y ahora estaba en modo de control de daños. No le respondí. No porque quisiera ser dramático, sino porque no tenía idea de qué decir. Hola. Lamento que tu hermana haya hecho estallar nuestro compromiso como una botella de champán caliente. ¿Puedo recuperar esa tarjeta de acceso del hotel? Apagué mi teléfono, lo metí debajo de una almohada y empecé a caminar de un lado a otro. No podía quedarme quieto. La casa se sentía extraña ahora. Como si todo en ella hubiera sido tocado por una mentira. La tostadora que elegimos juntos, una mentira. El mapa antiguo sobre el sofá por el que discutimos durante semanas, una mentira. Incluso el olor del detergente para la ropa olía a traición. La peor parte, la lista de reproducción de la boda todavía sonaba suavemente desde el altavoz Bluetooth en el baño. Entré y la apagué a mitad del coro, justo cuando Electric Love llegaba a la línea sobre cariño, eres como un rayo en una botella. Esa era su canción favorita. Necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Abrí mi portátil, cargué el sitio web del hotel y empecé a investigar. Conocía el hotel que Camila había reservado para su despedida de soltera, el Emperador, porque ayudé a pagarlo. Una suite de lujo en el centro con vistas al horizonte y todo de calidad de spa. Me desplacé hasta que encontré el plano de planta del penthouse. 2 entradas. Una principal, una privada. Y entonces lo vi. Una pequeña pestaña etiquetada como viajeros de negocios. Escondida dentro había una opción de conserje virtual, que incluía un portal de inicio de sesión para que los huéspedes corporativos supervisaran sus reservas de eventos, con acceso a las cerraduras de las habitaciones. Recordé que Camila había usado el descuento de mi empresa para reservar la habitación, lo que significaba que mi nombre estaba en la reserva. Me quedé mirando el cuadro de inicio de sesión durante mucho tiempo. Me temblaban las manos. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero escribí mis credenciales, rompí la verificación con mi correo electrónico de respaldo y segundos después, estaba mirando un registro digital de entradas y salidas con tarjeta de acceso. Cada puerta abierta, cada código de habitación utilizado, cada vez que alguien entraba y salía, todo registrado. Y allí estaba 3:22 de la madrugada. Habitación 5403, acceso a la entrada privada. Usuario, clave de invitado emitida B24, Rodrigo H. seguido de las 3:58 de la madrugada. Habitación 5403, acceso a la entrada principal. Usuario, Camila M. Ella salió y volvió a entrar. Después de que él lo hiciera, y ella usó la puerta principal. No estoy seguro de que se rompió en mí en ese preciso momento, pero de repente empecé a reír. No del tipo bueno. Esa risa silenciosa y fea en la que se te calienta la cara y no sabes si estás a punto de llorar o desmayarte. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el refrigerador, riendo como si alguien hubiera contado un chiste que no entendía. Paco se sentó a mi lado confundido. Me lamió la rodilla, y todo lo que podía pensar era, ¿qué clase de persona vuelve a entrar por la puerta principal como si nada hubiera pasado? No planeé enviarle un mensaje a Elisa. Simplemente sucedió. De todas las damas de honor, ella era con la que nunca realmente conecté. No por ninguna razón dramática. Simplemente era fría.
Siempre se sintió más como una organizadora de eventos que como una amiga. Siempre observando, rara vez sonriendo. Cuando Camila nos presentó por primera vez, Elisa ni siquiera me dio la mano. Solo asintió y dijo, «Eres más alto de lo que esperaba». Eso fue todo. Siempre asumí que simplemente no le caía bien, y tal vez no era así. Pero tampoco era falsa, lo que ahora, extrañamente, la convertía en la persona más confiable en toda la órbita de Camila. A las 10:27 de la mañana, abrí nuestro hilo de mensajes apenas usado y escribí algo que no podía creer que estuviera enviando. Sé honesta conmigo. ¿Estuviste allí anoche? ¿Pasó algo? 3 puntos aparecieron casi al instante. Luego desaparecieron. Luego volvieron. Luego desaparecieron de nuevo. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una bomba. Finalmente respondió. Elisa, depende de lo que entiendas por pasar. Esa era una respuesta tan de Elisa que me hizo apretar la mandíbula. Quiero decir, ¿Camila se acostó con Rodrigo? ¿O simplemente se fue con él? ¿O algo que me haría cancelar una boda de $27.000? Los puntos volvieron. Se quedaron más tiempo esta vez. Elisa, estoy segura de si soy yo quien debería decir esto. Elisa, pero sí. Elisa, se fue con él. A propósito. Intentamos detenerla. Tatiana literalmente lloró. Elisa, Camila dijo que quería un último error. No respondí. Elisa, para que conste, no todos estaban de acuerdo. Alondra se fue temprano. Teresa parecía enferma. Casi te llamo Mateo, pero sabía que no era mi lugar. No era su lugar. Esa línea se me quedó clavada en los dientes. ¿Cómo que tendría que pasar para que fuera su lugar? ¿Incendio provocado? ¿Asesinato? Se pararía sobre una iglesia en llamas y diría, ¿no soy el sacerdote? No sabía que me enojaba más. Lo que hizo Camila, o la facilidad con la que la gente a su alrededor lo envolvió en excusas y silencio. ¿Qué dijo cuando volvió? La respuesta fue instantánea. Elisa, estaba fría. Bebió agua. Se quitó los zapatos. Dijo, nadie le dice a Mateo. Se pone emocional. Luego se quedó dormida con la bata que Rodrigo le trajo. Esa última parte hizo que mi visión se nublara. Parpadeé con fuerza 2 veces. Me quedé mirando la frase como si tal vez si la miraba lo suficiente desaparecería. Pero no lo hizo. Se quedó allí, burlándose de mí. Cerré el chat. Esta era la parte para la que uno no se había preparado. No la traición, sino la normalidad de todo. La informalidad. La facilidad con la que todos simplemente se reincorporaron a la velada, como si una infidelidad rápida fuera tan rutinaria como lavarse los dientes. Eso es lo que me hizo entrar en espiral. No solo el acto, sino la atmósfera. ¿Sabes cuando te das cuenta de que no eres realmente importante en tu propia relación? ¿Que te has convertido más en un símbolo que en una persona? Así se sentía. Como si fuera este marcador de posición. El puerto seguro mientras que las partes reales, desordenadas y divertidas de su vida sucedían sin mí. Y luego vino el verdadero golpe. A las 11:02 de la mañana, mientras todavía intentaba decidir si golpear una pared o vomitar, recibí una solicitud de Venmo de Camila. $74.18. Leyenda por mi mitad de las batas de las damas de honor con un corazón. Gracias, amor. Lo miré como si fuera una broma. Como si tal vez se hubiera equivocado al presionar el botón de enviar y quisiera hacer clic en otra cosa. Pero no. Acababa de decidir casualmente facturarme en la mañana después de acostarse con otro hombre por la mitad del costo de batas de satén personalizadas. Rechacé la solicitud. Luego la bloqueé en Venmo. Algo cambió en mí entonces. No voy a fingir que fue un noble momento de claridad. No lo fue. Fue amargo, pequeño, incluso mezquino. Pero era mío. Lo primero que hice esa mañana que sentí que tenía algún peso. Aún así, no cancelé la boda. Todavía no. En cambio, abrí una nueva pestaña del navegador,
Inicié sesión en mi cuenta de recompensas de la aerolínea y verifiqué la disponibilidad de vuelos a las montañas de Valle de Bravo. ¿Por qué Valle de Bravo? No lo sé. Simplemente se sentía lejos. Frío. Vacío. Perfecto. No reservé nada, pero mantuve la pestaña abierta. Y salí de casa por primera vez en 16 horas. ¿A dónde fui? Al único lugar al que ningún prometido traicionado y roto que se respete debería ir jamás. El lugar de la boda. Le dije a la chica de la recepción que mi nombre era Martín, y que era el hermano del novio. No un hermano cercano, uno distante. Como si no hubiéramos hablado hasta la Navidad pasada. Inventé una historia sobre volar temprano para verificar la disposición porque solía estar en diseño de iluminación y quería sorprender a la feliz pareja con una instalación personalizada. No sé por qué elegí diseño de iluminación. Simplemente salió. Ella sonrió como si no le importara de todos modos y me entregó una credencial de proveedor temporal sin pedir una identificación. Así de simple. Sin preguntas. Sin banderas rojas. No sé qué dice eso sobre la seguridad de las bodas, pero si hubiera sido un pirómano en lugar de un informático con el corazón roto y problemas de confianza, las cosas podrían haber salido muy diferentes. El lugar era impresionante. Tenía que admitirlo, y eso lo empeoraba. Cada rincón estaba impregnado de intención. Las sillas de terciopelo. Las vigas de madera recuperada. Los terrarios hechos a mano con nuestras iniciales grabadas en el cristal. El florista ya había llegado y estaba discutiendo con alguien por teléfono sobre el eucalipto. Había un leve eco de música de piano que se estaba probando en la sala de ceremonias. Y en el pasillo que conducía a la suite nupcial, alguien había colocado una pizarra que decía: «Este es tu fin de semana, señora Camila M», con pequeños corazones dibujados en las esquinas. Quería tirarla por la ventana, pero en lugar de eso pasé de largo. En silencio. Con la credencial hacia adelante. Con los ojos bajos. El corazón latiendo con fuerza. Había voces que venían de la suite. Al principio me congelé. Realmente no había planeado qué haría si alguien estuviera dentro. Pero luego reconocí una de las voces, Tatiana. Su tono era agudo. Pánico. El tipo de tono que usas cuando intentas que alguien esté lo suficientemente sobrio para funcionar. Solo bebe el café, Cami. Por favor. La gente llega hoy. Tienes que recomponerte. Luego vino la voz de Camila. Distante. Arrastrada, tal vez. Estoy bien. Todos están siendo dramáticos. Dormiste 4 horas y lloraste en sueños. También lloro cuando estoy feliz. Hubo una pausa. Luego Tatiana, más suave ahora: cometiste un error, pero aún puedes confesarlo. Si se lo dices antes de la ceremonia, tal vez. Camila la interrumpió con un ruido que no pude identificar del todo. Una mezcla entre una risa y un gemido. Luego, fuerte y claro: no me dejará. Nunca lo hace. Mateo me perdonó cuando olvidé su cumpleaños 3 años seguidos. Me perdonó cuando mentí sobre ese hotel en Cancún. Me perdonó por lo del anillo de compromiso, y me perdonará esto también. Es lo que hace. Retrocedí como si las palabras me hubieran golpeado físicamente. Giré una esquina y me metí en una de las habitaciones laterales. Creo que se suponía que era la suite del novio, y cerré la puerta detrás de mí con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro en pánico. Había espejos por todas partes. Me vi de reojo y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía hueco. Pálido. Sudoroso. Mi pelo era un desastre. Mi sudadera estaba estirada en el cuello. Y lo peor de todo, me veía exactamente como ella dijo que era. Alguien que siempre perdona. Alguien tan reacio al conflicto que la gente lo confunde con debilidad. Alguien cuya empatía se había convertido en una correa, y ella sostenía el otro extremo. La habitación estaba llena de cosas destinadas a mí. Bolsas de smoking colgadas pulcramente en una fila. Una mesa de whisky y puros que no pedí. Cronogramas impresos y regalos para los padrinos.
Me acerqué al espejo de nuevo con las manos apretadas, tratando de recordar cómo se sentía estar orgulloso de este día. Y entonces lo vi. Un sobredoblado descansando en el tocador. Decía Mateo con su letra. Por un segundo, de hecho, sonreí. No sé por qué. Tal vez pensé que era una disculpa. Tal vez pensé que habría una clave para la verdad dentro. Algo que lo explicara todo. Algo que me hiciera sentir estúpido por dudar de ella. En cambio, era una carta. Y la primera línea decía: si estás leyendo esto, supongo que no tuve el valor de decírtelo a la cara. Me senté. Mis rodillas no podían sostenerme más. La carta continuaba. Sé que siempre he tenido un problema con la impulsividad. Sé que eso no es nuevo. Pero ahora es diferente. Esto no se trata de que tú no seas suficiente. Se trata de que yo nunca sé cuándo es suficiente. Pensé que el matrimonio arreglaría eso. Realmente lo hice. Pero anoche entré en pánico. Necesitaba sentir el caos de nuevo. Una vez más. Rodrigo no significó nada. Necesitas creer eso. Solo fue conveniente. Familiar. Incorrecto, pero seguro en esa incorrección. Vas a odiarme y probablemente me lo merezco. Pero una parte de mí todavía espera que vengas al altar. Que elijas el futuro que planeamos, incluso si estropeé la última página del guión, porque todavía éramos buenos, ¿verdad? Por favor, dime que todavía éramos buenos. No la firmó. Ni con amor, Camila. Ni un lo siento. Solo eso. Una apuesta. Una plegaria desesperada. Una mina terrestre emocional disfrazada de vulnerabilidad. Arrugué la carta y la desarrugué de nuevo, sosteniéndola como si pudiera explotar. Y entonces la puerta se abrió. No era Tatiana. No era el coordinador. Ni siquiera era un miembro del personal. Era Rodrigo con una camisa blanca de botones, desabrochada, los ojos hinchados y sosteniendo una bolsa de plástico con 2 cafés helados. Me miró. Lo miré. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y por primera vez en mi vida, honestamente consideré golpear a otro ser humano. Rodrigo no se movió. Tampoco yo. Durante unos sólidos 5 segundos nos quedamos allí, atrapados en este extraño bolsillo de tiempo donde todo se sentía como una escena de película que otra persona estaba dirigiendo. Todavía tenía los cafés helados en la mano, sudando a través de la bolsa de plástico, la condensación goteando sobre la alfombra como pequeñas alarmas. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir mi nombre, pero no pudiera decidir el tono. Esperé una disculpa, o al menos un desganado: esto no es lo que parece. Pero no me dio nada. Solo esa mirada lenta, de ojos abiertos, de ciervo frente a los faros, como si hubiera entrado en una habitación y encontrado una bomba con su nombre escrito en ella. Así que me levanté. Instintivamente dio un paso atrás, como si fuera a golpearlo. Tal vez una parte de mí quería hacerlo. Pero no. Eso le habría facilitado las cosas. Me habría convertido en el que perdió el control. Y no iba a dejar que tuviera eso. Lo miré a los ojos y le dije: siéntate. Para mi sorpresa, lo hizo. Puso los cafés en la mesa como si estuviéramos a punto de tener un brunch educado, y se sentó en el sillón frente a mí como si esto fuera una mediación de recursos humanos en lugar de una bomba de tiempo emocional. Supongo que ya sabes, dijo finalmente, su voz baja, como si estuviera hablando con un sacerdote. Sobre anoche. O la manipulación emocional, dije. O el hecho de que has estado jugando a largo plazo con la prometida de otra persona como un acosador con una hoja de cálculo. Se estremeció ante eso. Bien. Mira, dijo frotándose las manos en los muslos. No planeé que esto sucediera. No la perseguí. Me reí. No una risa feliz. Más bien del tipo que sueltas cuando escuchas el remate de un chiste del que en realidad eras el blanco. No la perseguiste. Simplemente apareciste en una despedida de soltera sin ser invitado y te metiste en su cama porque pensaste que los mini quichés eran tan buenos. Apretó la mandíbula. No respondió. Me incliné ligeramente mirándolo a los ojos.
Sabías lo que era este fin de semana. Sabías que se iba a casar. Lo has sabido desde la fiesta de compromiso. Recuerdo que estuviste allí. Nos diste un decantador de vino y escribiste por una vida de lealtad. ¿Era ironía? ¿O simplemente mal gusto? Suspiró y bajó la vista, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera siendo irrazonable. Como si le estuviera haciendo la vida difícil. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ni siquiera se sentía culpable. No realmente. No de una manera significativa. Estaba avergonzado de que lo hubieran atrapado, pero no arrepentido de lo que hizo. Y definitivamente no arrepentido de con quién lo hizo. Así que no lo golpeé. Le dije algo que lo asustó más que un ojo morado. Dije, no voy a cancelar la boda. Su cabeza se levantó de golpe. Voy a dejar que se ponga el vestido. Que camine por el pasillo. Que sondía frente a 200 personas. Y luego, justo cuando el oficiante pregunte si alguien tiene una razón por la cual esta pareja no debería casarse, voy a decir tu nombre. Parpadeó confundido sin saber si estaba bromeando. ¿Crees que anoche fue un caos? Continué. Imagina cómo se sentirá cuando sus abuelos se enteren. Cuando sus primos pequeños pregunten qué significa infidelidad. Cuando tu nombre se imprima en cada correo electrónico de cancelación. Cuando la gente lo susurre en la oficina. Rodrigo, el tipo que no pudo mantenerlo en sus pantalones. Ella piensa que la perdono demasiado fácilmente. Está a punto de descubrir cómo se siente ser humillada públicamente. Y tú, me incliné aún más. Vas a sentarte en primera fila y aplaudir. Su rostro se puso pálido. No creo que seas ese tipo de persona, dijo, pero sonó más como un deseo que como una afirmación. No lo era, dije, pero ella tampoco. Y ahora, creo que todos hemos cambiado. Abrió la boca de nuevo, pero me levanté, tomé los cafés que trajo y tiré ambos a la basura. El sonido del hielo golpeando el plástico fue más fuerte de lo que esperaba. Pasé a su lado hacia la puerta. Justo antes de irme, dije una cosa más. Si te acercas a la ceremonia mañana, me aseguraré de que te vayas con menos dientes de los que tenías al entrar. Pero no te preocupes. Estaré sonriendo todo el tiempo. No esperé una respuesta. Lo dejé sentado allí, quieto como una estatua, mirando los cafés arruinados como si fueran pruebas en un crimen que no podía explicar. Afuera, el aire olía a flores silvestres y a dinero. Los invitados comenzaban a llegar. Vi a alguien del lado de Camila desempacando un violonchelo. Un niño corriendo por el césped con un dron. Las sillas se estaban alineando en filas. El lugar se estaba convirtiendo en un libro de cuentos. Pulido, curado, falso. Y sin embargo, ya no sentía rabia. Sentía algo peor. Sentía calma. Calma de esa manera fría y quirúrgica que la gente describe antes de hacer algo irreversible. No quería venganza. Quería control. Y por primera vez en 5 años, lo tenía. Lo que pasa con las bodas es que funcionan como máquinas. Una vez que comienzan, no se detienen. La gente llega. Los proveedores siguen sus guiones de cronograma. Y existe esta suposición de que el novio y la novia están exactamente donde se supone que deben estar, emocional y físicamente. Nadie verifica. Nadie pregunta. Simplemente sonríen, reparten mimosas y esperan las señales musicales. Y eso funcionó a mi favor. Porque yo no estaba donde se suponía que debía estar. Ni mentalmente. Ni emocionalmente. Ni siquiera logísticamente. A las 2:15 de la tarde del día de la boda, había reactivado el chat grupal. Sí. El que había dejado dramáticamente 24 horas antes. Publiqué una cosa. La boda sigue en pie. Nos vemos pronto. M. La reacción fue instantánea. Docenas de emojis de corazón, gif de champán, bromas internas de amigos y primos y antiguos compañeros de cuarto. Alguien del lado de Camila escribió, gracias a Dios. Me tenía sudando por un segundo. Otro respondió con, más vale que valga la pena, amigo. Casi me río. Porque si supieran lo que yo sabía, si hubieran visto lo que yo había visto,
a ella caminando descalza por el vestíbulo del hotel con la camisa de otro hombre, o esa carta engreída doblada por la mitad sin una pizca de arrepentimiento. No estarían levantando copas. Estarían retrocediendo de la mesa del pastel. A las 3:40 de la tarde, el lugar era un cuento de hadas. Filas de sillas blancas, música suave flotando sobre el césped del jardín, gente con trajes de colores pastel y zapatos incómodos tratando de no sudar. El sol era de ese tipo perfecto de cálido donde todo brilla un poco demasiado hermoso para lo que realmente está sucediendo. Me paré cerca del altar mientras el oficiante, un tipo contratado llamado Trevor que parecía un mago a tiempo parcial, hacía pruebas de micrófono y preguntaba si me gustaría personalizar los votos. Le dije que no. Las palabras que tenía en mente no pasarían su guión de todos modos. A las 4:01 de la tarde, la suite nupcial se abrió. Y allí estaba ella. Camila. El pelo recogido en ondas. El vestido ajustado como un sueño. Sosteniendo un ramo de rosas secas y susurrando algo a Tatiana, quien asintió con la cara de alguien que había envejecido 10 años en un fin de semana. Todos se giraron para mirarla. Los teléfonos se elevaron en el aire. El jadeo colectivo se extendió como una ola. Aunque ninguno de ellos sabía que estaban viendo a una mujer caminar hacia un matrimonio que ya había incendiado. Y sin embargo allí estaba, interpretando su papel. Su sonrisa era convincente. Excepto por una cosa. Sus ojos no me miraban. Miraban más allá de mí. Por un momento me pregunté si estaba buscando en la multitud. Quizás a Rodrigo. Quizás una salida. Pero luego su mirada se enfocó y se posó en mí. Y solo por un parpadeo de segundo pareció asustada. No como si me temiera a mí. No. Como si temiera que yo lo supiera todo. Y que tal vez, solo tal vez, no iba a dejarla ganar. Sonreí. Esa sonrisa lenta, apretada y ensayada que dice, estamos bien, pero sabe a gasolina. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. La música comenzó. Y la boda, mi boda, comenzó. Caminó por el pasillo con su padre. Sus manos temblaban solo ligeramente. Vi sus ojos saltar de persona en persona, calculando cuántos de ellos sabían. Preguntándose quién se rompería primero. Pero nadie lo hizo. Porque nadie sabía, excepto yo. Cuando me alcanzó me incliné y susurré, te ves hermosa. Debe ser por eso que Rodrigo te trajo café. Se congeló. Lo sentí. La forma en que su columna se puso rígida bajo el vestido. Pero luego los flashes de las cámaras destellaron y el momento pasó. Y el fotógrafo capturó lo que más tarde se llamaría un momento cándido de intimidad. Ella sonrió como una rehén. Nos paramos bajo el arco floral mientras Trevor comenzaba su discurso sobre el amor y la lealtad y elegirse mutuamente cada día. Pronunció mal mi apellido. 2 veces. Camila no lo corrigió. Su mano en la mía estaba helada. Y luego, durante las lecturas, sucedió algo inesperado. Alondra. Sí, esa Alondra de la que no había sabido nada en meses, se levantó para hacer su lectura asignada. Un poema genérico sobre la eternidad. Caminó hacia el podio lentamente con las manos temblando ligeramente. Camila la observaba con la mandíbula apretada. Yo la observaba como un detective observa a un testigo que podría quebrarse. Y entonces Alondra levantó la vista del papel y se detuvo. Demasiado tiempo. Camila parpadeó 2 veces. Alondra dijo, lo siento. No puedo hacer esto. Y se fue. Así de simple. Algunas risas dispersas de la multitud. Algunos pensaron que era una broma. Un giro moderno. Pero vi el rostro de Camila palidecer. Y de repente todo encajó. Había más. Esto no era solo sobre Rodrigo. Y Camila sabía que se avecinaba. Me quedé perfectamente quieto mientras otra persona, tal vez Teresa, no recuerdo, corrió al podio para recuperar la lectura. Alondra ya estaba a mitad del camino del jardín. Su teléfono estaba en su mano. Sus ojos no se encontraron con los míos. Camila apretó mi mano con demasiada fuerza. No me inmuté. Susurré, ¿sobre cuántas mentiras estamos parados ahora mismo, Camila?
Su boca no se movió, pero sus ojos gritaban. Y juro que lo vi en ella entonces. No culpa, no miedo, sino cálculo. El silencioso cálculo mental de hasta dónde podía estirar esta ilusión antes de que finalmente se rompiera en público. Pero, ¿la parte más peligrosa? Todavía pensaba que yo podría no romperla. Todavía pensaba que la amaba demasiado para arruinar la imagen. Y ese fue su último error. El momento llegó. Ya sabes cuál. La línea clásica. De la que depende toda boda. El oficiante nos miró con ese asentimiento ceremonial, guión en mano, y dijo, si alguien aquí tiene una razón por la cual estos dos no deben unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. No hablé. Todavía no. El silencio se alargó. Se podía sentir en el aire. Una especie de contención colectiva de la respiración de la audiencia. Como si incluso las personas que habían estado revisando sus teléfonos durante los votos ahora estuvieran con los ojos bien abiertos y alertas. El agarre de Camila en mi mano se apretó de nuevo. Sus ojos no parpadeaban. Su boca se torció muy ligeramente. Como si me estuviera desafiando. Pero no hablé. Porque no necesitaba hacerlo. Alondra ya lo había hecho. Y en ese pequeño momento, algo se rompió en Camila. No dramáticamente. No hubo colapso, ni jadeos, ni salida furiosa entre lágrimas. Solo la lenta comprensión de que ya no tenía el control. Que la red que había tejido se estaba deshaciendo por sí sola. Y todo lo que tenía que hacer era dejarla. El oficiante, visiblemente nervioso ahora, continuó. Su voz había perdido su suavidad. Recuerdo haber pensado que parecía un hombre tratando de terminar un discurso frente a un pelotón de fusilamiento. Se volvió hacia mí. Mateo, ¿aceptas a esta mujer? No, dije lo suficientemente alto como para que incluso los pájaros dejaran de piar. Camila se estremeció. No la acepto, dije de nuevo. Ni hoy. Ni así. Hubo jadeos. Un teléfono cayó al suelo en algún lugar detrás de nosotros. Su padre se levantó en cámara lenta. Su boca ya se abría con un agudo, ¿qué diablos está pasando? Pero levanté la mano sin girarme y dije, por favor. Solo déjenme terminar. Me volví hacia Camila. Tuviste una opción, dije, y la tomaste. No solo anoche. No solo con Rodrigo. Sino cada vez que me miraste a los ojos y mentiste. Cada vez que me diste mi amor y lo usaste como tapadera. Habría perdonado un error. Habría perdonado una debilidad. Pero no perdonaré lo calculada que fuiste. No lloró. Eso casi me decepcionó. Pero luego me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Esta no era su pérdida. Todavía no. Porque en su mundo perderme todavía era reversible. Pensó que podía caminar por este pasillo, sonreír bonito, y yo cedería. De nuevo. Pero esta vez no lo hice. Me volví hacia los invitados, la mayoría de los cuales parecían haber presenciado un crimen en vivo. Hice una pequeña e incómoda reverencia. Sí, una reverencia. Porque soy ese tipo que se disculpa mientras su vida se incendia. Y dije, lamento el desorden. Sé que muchos de ustedes volaron desde muy lejos para estar aquí. Realmente lo aprecio. Pero no puedo casarme con alguien que no me respeta. Que ni siquiera me quiere lo suficiente como para ser honesta. Así que la recepción sigue en pie. Hay comida. Hay música. Por favor, quédense. Celebren otra cosa. Celebren la verdad. Celebren la libertad. Oh diablos, celebren la barra libre. En algún lugar de atrás, alguien aplaudió de verdad. Un aplauso. Luego dos. Luego una onda. No fue estruendoso, pero fue suficiente para evitar que me desmoronara. Tatiana parecía que podría estallar en lágrimas. Rodrigo no estaba a la vista. Probablemente a medio camino de regreso a cualquier podcast de autoayuda del que salió arrastrándose. ¿Camila? Simplemente se quedó allí. Y luego dijo la cosa más silenciosa que le he oído decir. ¿Realmente no vas a seguir adelante con esto? La miré a los ojos por última vez.
Si voy a seguir adelante. Simplemente no contigo. Y luego me fui. No corriendo. No furioso. Simplemente caminando. Calmado. Con los pies en la tierra. Como un hombre que finalmente había recordado cómo comportarse. Lo gracioso es que la recepción aún se llevó a cabo. No en el mismo tono, por supuesto. Se convirtió más en una celebración de la liberación, como dijo alguien borracho. La gente bailó, comió, rió nerviosamente. Alondra se disculpó conmigo. No por lo que hizo, sino por no haberlo hecho antes. Tatiana me abrazó durante 5 minutos completos, y luego me dio un puñetazo en el brazo por no decírselo primero. ¿Y yo? Bailé. Por primera vez en años, bailé sin fingir que me gustaba la canción. A medianoche estaba sentado descalzo en el césped con un trozo de pastel de bodas a medio terminar y Paco acurrucado a mis pies. No tenía nada. Ni esposa. Ni fotos para enmarcar. Ni luna de miel para la que empacar. Pero era libre. Realmente libre. A la mañana siguiente me registré en una pequeña cabaña en las montañas de Valle de Bravo sin wifi y sin servicio celular. Me quedé allí 4 días. Leí libros. Hice senderismo. Dejé que el mundo existiera sin mí por un tiempo. Dejé que el silencio me reconstruyera. Y cuando regresé, ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un hombre que se salvó a sí mismo justo a tiempo.